Queens, Nueva York, década de 1960. En una mañana cualquiera, uno podría encontrarse con Hermine Ryan en el supermercado local, una ama de casa ejemplar haciendo su compra semanal. Con un cabello impecable, una sonrisa amable para sus vecinos, bolsas de compras organizadas. Una inmigrante europea que se había integrado perfectamente al sueño americano. Casada con Russell Ryan, un electricista muy trabajador, miembro activo de la iglesia local, siempre dispuesta a ayudar a los ancianos del vecindario. Pero esta misma amable mujer que preparaba el mejor strudel del barrio tenía un pasado que nadie sospechaba. Hermine Ryan era, de hecho, Hermine Braunsteiner, conocida en los campos de concentración nazis como la yegua por sus brutales técnicas de tortura con botas altas. Nacida en Austria en 1919, Braunsteiner se incorporó al sistema de campos de concentración nazi con tan solo 20 años, en 1939. Recibió su formación inicial en Ravensbrück, el mayor campo de concentración femenino del régimen nazi, antes de ser trasladada a Majdanek, en la Polonia ocupada. Allí, desarrolló métodos de tortura que la hicieron famosa tanto entre prisioneras como entre guardias. Los sobrevivientes la describieron como bailando sobre los cuerpos de las víctimas, pisoteando a los prisioneros hasta la muerte con sus distintivas botas altas. Era una forma de asesinato que combinaba el sadismo personal con la eficiencia industrial del Holocausto. No se trataba solo de seguir órdenes, sino de convertir el asesinato en un espectáculo personal de poder. Al finalizar la guerra en 1945, Braunsteiner fue capturada por las fuerzas aliadas. Juzgada por las autoridades austriacas, fue condenada a solo 3 años de prisión, una pena que ahora consideramos absurdamente indulgente, considerando la magnitud de sus crímenes. Liberada en 1948, hizo lo que decenas de exnazis hicieron. Desapareció entre la avalancha de refugiados europeos que buscaban una nueva vida en Estados Unidos. Los Estados Unidos de la posguerra recibieron a los refugiados europeos con los brazos abiertos. Las verificaciones de antecedentes eran superficiales, burocráticas, y se centraban más en las cifras que en investigaciones exhaustivas. El contexto de la Guerra Fría hacía que cualquiera que huyera del comunismo fuera bienvenido, especialmente si poseía documentación aparentemente legítima. ¿Disfrutaste de esta inquietante historia? Suscríbete al canal y activa las notificaciones para descubrir cómo miles de criminales de guerra lograron llevar una vida normal durante décadas. En 1950, Hermine Braunsteiner llegó a Nueva York como una de los miles de refugiados europeos que llegaban a Estados Unidos cada mes. Llevaba documentos que la identificaban únicamente como una joven austriaca desplazada por la guerra. No se mencionaba en absoluto a Ravensbrück, Majdanek, ni a los cientos de víctimas que había torturado y asesinado. Esta infiltración no fue un caso aislado. Los historiadores estiman que entre 5.000 y 10.000 exnazis lograron entrar en Estados Unidos entre 1945 y 1960, muchos con identidades falsas o historias inventadas. La Oficina de Investigaciones Especiales, OCI, creada en 1979 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, posteriormente destaparía una red sistemática de falsificación de documentos y corrupción de funcionarios consulares. Los Estados Unidos de la posguerra necesitaban mano de obra. La economía estaba en expansión, había escasez de trabajadores cualificados y el sueño americano se vendía en todo el mundo como alternativa al caos europeo. Al mismo tiempo, la creciente tensión con la Unión Soviética significaba que cualquier europeo anticomunista era visto como un aliado potencial. Braunsteiner se integró rápidamente a la comunidad inmigrante alemana de Queens. Nueva York contaba con una de las mayores poblaciones de alemanes étnicos de Estados Unidos, con clubes sociales, iglesias luteranas, panaderías tradicionales y una red social que facilitaba la integración de los recién llegados. Era el entorno perfecto para alguien que buscaba pasar desapercibido. En 1953, conoció a Russell Ryan, un electricista estadounidense de ascendencia irlandesa. Ryan era un hombre trabajador y honesto,
veterano de la Segunda Guerra Mundial, que había luchado contra el régimen nazi. La ironía de la situación era brutal. Un veterano estadounidense, que había arriesgado su vida para derrotar al nazismo, se casaba con una exguardia de un campo de concentración. El matrimonio consolidó la nueva identidad de Hermine. Como esposa de un ciudadano estadounidense, adquirió automáticamente la ciudadanía. Se convirtió en Hermine Ryan, ama de casa de los suburbios y miembro activa de la comunidad católica local. Sus vecinos la adoraban. Organizaba mercadillos benéficos, cocinaba para eventos de la iglesia y ayudaba a familias necesitadas. Durante casi 20 años, esta doble vida funcionó a la perfección. De día era la vecina ideal. De noche, presumiblemente, dormía plácidamente, sin pesadillas sobre los gritos de las mujeres que había torturado en Majdanek. O quizás las pesadillas existían, pero había desarrollado mecanismos psicológicos para compartimentar su conciencia. Los documentos de esta época revelan un patrón: antiguos nazis que se reinventaron por completo, borrando cualquier rastro de su pasado criminal. Sigue viendo para descubrir cómo se desenmascaró finalmente esta farsa. Si hubiera sido vecino de Hermine Ryan en los años 50 y 60, ella habría sido justo la clase de persona que querrías como amiga. Puntual a las reuniones de la iglesia, siempre dispuesta a prestar una taza de azúcar, recordando los cumpleaños de los niños del barrio. Sus strudels eran famosos en las fiestas del barrio y nunca faltaba cuando alguien necesitaba ayuda. Russell Ryan estaba orgulloso de su esposa. Sus compañeros de trabajo lo envidiaban por la dedicación de Hermine al hogar, su capacidad para transformar su modesta casa de Queens en un verdadero santuario doméstico. Cosía, cocinaba, cuidaba el jardín y lo mantenía todo impecable. Era la personificación del ideal estadounidense de los años 50, la esposa perfecta del trabajador honesto. Pero había detalles sutiles que, en retrospectiva, resultaban inquietantes. Hermine nunca habló de su familia en Europa. Cuando le preguntaban sobre la época de la guerra, sus respuestas eran vagas y contradictorias. Dijo que había trabajado en una fábrica o como enfermera. Las versiones variaban según quien le preguntara. También tenía una extraña relación con la autoridad. Era excesivamente respetuosa con los policías, los funcionarios públicos y cualquier figura de poder. Pero tenía una forma de observar a las personas vulnerables, ancianos, niños, enfermos, que algunos vecinos describieron posteriormente como demasiado intensa, como si los estuviera estudiando. Durante esos 20 años, Hermine Ryan construyó meticulosamente una identidad que era a la vez auténtica y completamente inventada. Se dedicó genuinamente a las actividades domésticas y participó genuinamente en la comunidad. Pero esta autenticidad se basó en una mentira fundamental sobre quién había sido. Psicológicamente, este es uno de los aspectos más perturbadores de su historia. No vivía con el miedo constante de ser descubierta. Era alguien que había creado una nueva versión de sí misma y la habitaba con total convicción. No era Hermine Braunsteiner fingiendo ser Hermine Ryan. Se había convertido en Hermine Ryan, manteniendo a Braunsteiner como un recuerdo enterrado. Esta capacidad de reinvención total plantea profundas preguntas sobre la identidad, la culpa y la redención. ¿Es posible que alguien que ha cometido atrocidades se transforme genuinamente en una persona diferente? ¿O la bondad posterior siempre está contaminada por la maldad previa? Durante todos esos años, Russell Ryan no sospechó en absoluto que estaba casado con una criminal de guerra. Para él, Hermine era simplemente la mujer con la que había elegido construir una vida. Cuando finalmente se supo la verdad, su mundo se derrumbó por completo. Esta capacidad de reinvención total entre los criminales nazis revela aspectos inquietantes de la psicología humana. Deja un comentario. ¿Crees que es posible que una persona se redima por completo después de crímenes tan graves? Mientras Hermine Ryan horneaba sus famosos pasteles de manzana en Queens, al otro lado del Atlántico, un hombre dedicaba su vida a garantizar que criminales como ella nunca olvidaran su pasado. Simon Wiesenthal, superviviente de los campos de concentración nazis,
había convertido la búsqueda de justicia en una obsesión personal. Nacido en 1908 en Galitzia, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, Wiesenthal perdió a 89 miembros de su familia durante el Holocausto. Él mismo sobrevivió a múltiples campos de concentración, incluyendo Janowska, Plaszow y Mauthausen. Cuando fue liberado por las fuerzas estadounidenses en mayo de 1945, pesaba solo 45 kilogramos y estaba al borde de la muerte. Pero en lugar de intentar olvidar y reconstruir su vida, Wiesenthal tomó una decisión que definiría las siguientes 5 décadas: dedicar su existencia a documentar los crímenes nazis y a rastrear a los criminales de guerra fugitivos. En 1947 fundó el Centro de Documentación Histórica Judía en Linz, Austria, que se convertiría en el núcleo de una red internacional de investigación. La metodología de Wiesenthal era meticulosa y obsesiva. Recopiló testimonios de supervivientes, organizó documentos abandonados por los nazis y creó expedientes detallados sobre miles de criminales. Su red de informantes incluía a exprisioneros, refugiados e incluso a algunos exnazis que querían redimirse proporcionando información sobre sus compañeros. En 1964, mientras investigaba los crímenes cometidos en Majdanek, Wiesenthal descubrió el nombre de Hermine Braunsteiner en una lista de guardias del campo. La evidencia era clara. Múltiples testimonios describían a una guardia austríaca conocida por sus brutales torturas con botas altas. Las descripciones físicas coincidían, las fechas coincidían, incluso pequeños detalles como su acento austriaco eran consistentes. Wiesenthal hizo entonces algo que se convertiría en su sello personal. Comenzó a rastrear sistemáticamente todos los registros de inmigración relacionados con Hermine Braunsteiner. Descubrió que había salido de una prisión austriaca en 1948 y aparentemente había desaparecido. Pero no había desaparecido del todo. Existían rastros burocráticos, formularios de visado y registros consulares. La investigación duró meses. Wiesenthal tuvo que sortear la burocracia estadounidense, que inicialmente se mostró reticente a cooperar. El contexto de la Guerra Fría hizo que las autoridades estadounidenses fueran sensibles a cualquier investigación que pudiera poner en aprietos a los aliados o revelar fallas en el proceso de selección de refugiados. Finalmente, en 1964, Wiesenthal localizó a Hermine Braunsteiner. Vivía con el nombre de Hermine Ryan en el 5211 de la calle 72, Maspeth, Queens, Nueva York. Casada e integrada en la comunidad, llevaba una vida aparentemente normal durante casi 20 años. El descubrimiento de Wiesenthal no se limitó a encontrar a una persona específica. Se trató de establecer un principio. No hay dónde esconderse. No hay tiempo suficiente para borrar la culpa. No existe una nueva identidad que pueda reemplazar por completo la responsabilidad de los crímenes cometidos. Simon Wiesenthal demostró que la justicia puede ser lenta, pero nunca debe olvidarse. ¿Qué otras verdades sobre la posguerra aún esperan ser descubiertas? Comparte tu opinión en los comentarios. Era una mañana cualquiera de 1964, cuando los periodistas comenzaron a reunirse frente a la modesta casa de Maspeth, Queens. Vecinos curiosos salieron a sus balcones intentando comprender qué le estaba sucediendo a la encantadora Hermine Ryan. Cámaras de televisión, reporteros con cuadernos, coches oficiales aparcados en la calle. Parecía como si se estuviera rodando una película de Hollywood. Pero no era ficción. Era el momento en que 2 décadas de vida estadounidense normal chocaron brutalmente con la realidad de los crímenes cometidos en los campos de concentración nazis. La primera reportera que llamó a la puerta era del New York Times. La pregunta fue directa. Señora Ryan, ¿es usted Hermine Braunsteiner, exguardia del campo de concentración de Majdanek? La expresión del rostro de Hermine cambió al instante. Por un instante, la máscara de ama de casa estadounidense se desvaneció y algo mucho más oscuro apareció en sus ojos. No sé de qué hablas, fue su primera respuesta, pero le temblaba la voz y cerró la puerta de golpe con demasiada fuerza. Los reporteros no se marcharon.
Durante los días siguientes, la casa de los Ryan fue asediada por periodistas de todo el mundo. Russell Ryan llegó a casa del trabajo ese primer día, y su vida dio un vuelco. Los vecinos lo bombardearon con preguntas que no pudo responder. Su esposa, con quien había construido una vida durante más de una década, estaba siendo acusada de ser una criminal de guerra nazi. La reacción inicial de Russell fue de negación total. Conocía a Hermine. Era amable, cariñosa y devota. Era imposible que fuera capaz de las atrocidades que describían los periodistas. Durante las primeras semanas, defendió públicamente a su esposa, alegando que se trataba de un caso de identidad equivocada, pero las pruebas seguían llegando. Simon Wiesenthal proporcionó a la prensa estadounidense testimonios detallados de supervivientes de Majdanek. Las descripciones eran demasiado específicas para ser pura coincidencia. Los guardias austriacos, las botas altas, los métodos específicos de tortura, incluso las cicatrices que Hermine tenía en el brazo izquierdo. Los vecinos estaban en shock. La señora Anderson, quien vivió al lado durante 15 años, declaró a CBS News: «Ayudó a mi madre cuando estaba enferma. Le preparaba sopa todos los días y se la llevaba. ¿Cómo pudo alguien así hacer cosas tan terribles?». Era una pregunta que resonaría en toda la cobertura mediática. ¿Cómo reconciliar a la amable Hermine Ryan con la brutal Hermine Braunsteiner? La respuesta era inquietante. Eran la misma persona. La capacidad humana para el bien y el mal puede coexistir en un mismo individuo de maneras que desafían nuestra comprensión. El caso se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático internacional. Era la primera vez que se descubría a un criminal de guerra nazi viviendo una vida completamente normal en Estados Unidos. Las implicaciones eran enormes. ¿Cuántos otros se escondían en comunidades estadounidenses? ¿Cuán deficiente era el sistema de selección de refugiados? Para Hermine, el desenmascaramiento fue devastador, no solo legalmente, sino también psicológicamente. Durante 20 años, había logrado vivir como si Hermine Braunsteiner fuera otra persona, casi como si nunca hubiera existido. Ahora, ambas identidades se veían obligadas a coexistir públicamente. El desenmascaramiento de Hermine Ryan conmocionó a Estados Unidos y reveló fallas sistémicas en la investigación de criminales de guerra. ¿Cómo reaccionarías al descubrir que tu vecino tenía un pasado tan oscuro? Deja tu opinión en los comentarios. Lo que siguió al desenmascaramiento de Hermine Braunsteiner fue una de las batallas legales más complejas y prolongadas de la historia judicial estadounidense relacionada con los crímenes de guerra nazis. De 1964 a 1973, luchó ferozmente contra la extradición, utilizando todos los recursos legales disponibles en el sistema estadounidense. Su estrategia inicial de defensa fue negar por completo las acusaciones. Sus abogados, financiados con recursos que nunca se aclararon del todo, argumentaron que se trataba de un caso de identidad errónea. Afirmaron que Hermine Ryan era simplemente una refugiada austríaca que había sido identificada erróneamente como criminal de guerra. Pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los sobrevivientes de Majdanek fueron llevados a Queens para identificarla personalmente. María Kowalski, una mujer polaca que había perdido a toda su familia en el campo, la reconoció de inmediato. «Esa mujer con esas botas pisoteó a mi hermana hasta la muerte. Nunca olvidaré esos ojos». Documentos nazis auténticos, descubiertos en archivos alemanes, confirmaron la presencia de Hermine Braunsteiner en Majdanek durante los periodos descritos por los testigos. Las fotografías del campo, donde aparecía al fondo durante las inspecciones, fueron analizadas por expertos que confirmaron su autenticidad. Cuando la negación se volvió insostenible, la defensa cambió de estrategia. Empezó a argumentar cuestiones técnicas. Había transcurrido demasiado tiempo desde los crímenes. Hermine se había nacionalizado estadounidense y no podía ser extraditada, y la ley estadounidense no permitía la extradición por crímenes cometidos antes de la Segunda Guerra Mundial. Cada argumento legal generaba meses o años de audiencias. El sistema judicial estadounidense, diseñado para proteger los derechos de los acusados, se veía puesto a prueba por un caso sin precedentes. Nunca antes Estados Unidos
había abordado la extradición de un criminal de guerra nazi que se había nacionalizado estadounidense. Durante esos años, Hermine siguió viviendo en Queens, pero su vida quedó completamente destruida. Al principio, Russell Ryan la apoyó, pero el peso de la evidencia y la presión social erosionaron gradualmente su matrimonio. Los vecinos la evitaban. La comunidad que la había acogido durante décadas ahora la veía como una paria. Rara vez salía de casa, salvo para las audiencias judiciales. Cuando salía, usaba gafas de sol y pañuelo en la cabeza para evitar ser fotografiada. La mujer que había sido el centro social del barrio se había convertido en una reclusa, viviendo con el peso de dos identidades que se desmoronaban. En 1971, el caso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos. La decisión fue unánime. La ciudadanía estadounidense obtenida mediante documentos falsificados o la ocultación de crímenes de guerra podía ser revocada. La Corte sentó un precedente legal crucial para futuros casos de criminales de guerra nazis. La revocación de su ciudadanía fue solo el primer paso. A continuación, se llevó a cabo el proceso de extradición. Alemania Occidental había solicitado formalmente su entrega para ser juzgado. Las pruebas se organizaron en expedientes de miles de páginas que incluían testimonios, documentos y análisis forenses. En marzo de 1973, 9 años después de su descubrimiento, Hermine Braunsteiner se convirtió en la primera persona extraditada de Estados Unidos por crímenes de guerra nazis. A los 54 años, la embarcaron en un avión de Lufthansa con destino a Düsseldorf, dejando atrás una vida estadounidense que había durado más que la propia guerra. La batalla legal de Hermine Braunsteiner sentó precedentes cruciales para la justicia internacional. ¿Crees que 9 años fueron demasiado tiempo para un caso tan claro? Comparte tu perspectiva en los comentarios. El Tribunal Regional de Düsseldorf, Alemania Occidental, 1975. Hermine Braunsteiner entra en la sala del tribunal por primera vez en suelo alemán desde su fuga en 1948. A sus 56 años, su cabello es completamente gris, y su postura encorvada contrasta dramáticamente con las descripciones de los brutales y dominantes guardias que aterrorizaban a las prisioneras en Majdanek. El juicio que siguió fue uno de los más largos y detallados de la historia judicial alemana de posguerra. De 1975 a 1981, durante 6 años consecutivos, el tribunal escuchó a cientos de testigos, examinó miles de documentos y reconstruyó metódicamente los horrores de Majdanek. La estrategia de defensa de Braunsteiner era predecible, pero no por ello menos inquietante. Simplemente cumplía órdenes. Era demasiado joven para comprender la magnitud de lo que hacía. No tenía otra opción. Desobedecer órdenes significaría su propia muerte. Todos los demás hacían lo mismo. Era fundamentalmente una víctima de las circunstancias, pero los testimonios de los sobrevivientes pintaron un panorama muy diferente. María Kowalski, ahora de 60 años, describió con detalle cómo Braunsteiner seleccionaba a sus víctimas. No esperaba órdenes, tomaba la iniciativa. Caminaba entre nosotros como un depredador que elige a su presa. Se le veía en los ojos que disfrutaba de lo que hacía. Stefan Baranski, un sobreviviente polaco, recordó un incidente específico. Era el invierno de 1942. Una mujer embarazada se había desmayado durante el censo matutino. Braunsteiner la pateó repetidamente en el estómago con sus botas. Cuando otros prisioneros intentaron ayudarla, ella gritó: «¡Que muera como el animal que es!». Los testimonios fueron devastadores, no solo por la crueldad descrita, sino también por la naturaleza sistemática de los crímenes. No se trataba de arrebatos de violencia en momentos de tensión, eran actos deliberados y repetidos, llevados a cabo con una frialdad que sugería placer sádico. El tribunal también examinó la trayectoria completa de Braunsteiner dentro del sistema de campos de concentración. Comenzó en Ravensbrück como guardia regular, pero ascendió rápidamente gracias a su eficiencia. En Majdanek se convirtió en uno de los guardias más temidos,
responsable de supervisar las selecciones que enviaron a miles de personas a las cámaras de gas. Uno de los aspectos más inquietantes del juicio fue el análisis psicológico de Braunsteiner. Psiquiatras forenses intentaron comprender cómo un joven de 20 años se había transformado en un asesino tan brutal. Los informes describían una personalidad caracterizada por un sadismo latente, una necesidad de dominación y una completa falta de empatía. A lo largo de los 6 años de juicio, Braunsteiner rara vez mostró emoción. Se sentó en la silla del acusado con una expresión neutral, tomando notas ocasionalmente, pero nunca demostró remordimiento ni reconoció la gravedad de sus crímenes. Cuando se le preguntó directamente sobre víctimas específicas, sus respuestas fueron evasivas. No lo recuerdo. Fue hace mucho tiempo. Hubo mucha confusión. La única vez que mostró emoción fue cuando el fiscal leyó una carta que Russell Ryan había escrito al tribunal. Su exmarido, quien inicialmente la había defendido, ahora declaraba sentirse engañado y humillado por haber convivido con un criminal de guerra. Al leer la carta, a Braunsteiner se le llenaron los ojos de lágrimas, no de remordimiento por las víctimas, sino aparentemente de autocompasión. El juicio también reveló detalles sobre la vida de Braunsteiner en Estados Unidos. Los investigadores descubrieron que había mantenido correspondencia secreta con otros exnazis, participado en reuniones nostálgicas e incluso contribuido económicamente a organizaciones neonazis. Su conversión a la vida estadounidense había sido aún más superficial de lo que se creía. El juicio en Düsseldorf expuso la verdadera magnitud de los crímenes de Braunsteiner y su total falta de remordimiento. ¿Cómo interpreta esta falta de arrepentimiento, incluso décadas después? Reflexiones sobre ello en los comentarios. 23 de junio de 1981, Tribunal Regional de Düsseldorf. Tras 6 años de juicio, cientos de testigos y miles de páginas de pruebas, el juez Hans Hofmeier se levanta para dictar la sentencia que pondría fin a uno de los casos más emblemáticos de justicia retardada de la posguerra. Hermine Braunsteiner, este tribunal la declara culpable de complicidad en el asesinato de al menos 1.300 personas y del asesinato directo de al menos 50 en los campos de concentración de Ravensbrück y Majdanek. Se la condena a cadena perpetua. Braunsteiner, ahora de 62 años, recibió su sentencia con la misma expresión neutral que había mantenido durante todo el juicio. No hubo lágrimas, ni colapso emocional, ni ninguna demostración de reconocimiento de la gravedad de sus crímenes. Simplemente asintió levemente y la llevaron de vuelta a su celda. En Alemania, en la década de 1980, una cadena perpetua no significaba necesariamente que moriría en prisión. El sistema judicial alemán preveía la posibilidad de libertad condicional tras 15 años por buena conducta. Esta perspectiva generó indignación entre los sobrevivientes del Holocausto y las organizaciones de derechos humanos. Braunsteiner fue trasladada a la prisión de mujeres de Aichach, en Baviera, una institución moderna diseñada para la rehabilitación de delincuentes. Una cruel ironía. Una mujer que había negado cualquier posibilidad de rehabilitación a sus víctimas ahora se beneficiaba de un sistema penal humano. Durante sus años en prisión, se convirtió en una reclusa modelo. Trabajó en la lavandería de la prisión, participó en programas educativos y mantuvo su celda impecablemente organizada. Los guardias informaron que era respetuosa, puntual y nunca causaba problemas disciplinarios. Pero esta adaptación a la vida en prisión planteó preguntas inquietantes. ¿Estaba realmente arrepentida de sus crímenes o simplemente demostraba la misma adaptabilidad que había usado para hacerse pasar por ama de casa estadounidense? Los psicólogos que la evaluaron durante este periodo no llegaron a un consenso. En 1996, tras cumplir 15 años de prisión, Hermine Braunsteiner fue puesta en libertad condicional. La decisión provocó protestas internacionales. Simon Wiesenthal, ahora de 87 años, declaró a la prensa: «Una mujer que pisoteó niños hasta la muerte no merece la libertad, independientemente de su edad». A los 77 años,
Braunsteiner salió de la cárcel a un mundo completamente transformado. La Guerra Fría había terminado, Alemania se había reunificado y una nueva generación de alemanes lidiaba con el pasado nazi de una manera más directa y crítica. La enviaron a vivir a una residencia de ancianos en Baviera con un nombre falso y su identidad protegida. Las autoridades temían represalias de los familiares de las víctimas o la actuación de grupos extremistas. Se convirtió, una vez más, en una persona con identidad secreta. Durante los últimos 3 años de su vida, Braunsteiner vivió en completa reclusión. No recibía visitas, no concedía entrevistas, ni hacía declaraciones públicas. El personal de la residencia de ancianos informó que pasaba días enteros en silencio, mirando por la ventana, aparentemente absorta en pensamientos que nunca compartía. El 10 de abril de 1999, Hermine Braunsteiner falleció mientras dormía a los 80 años. Causa oficial: insuficiencia cardíaca senil. Se llevó sus secretos a la tumba, sin haber expresado jamás un arrepentimiento público genuino por los crímenes que había cometido. La muerte de Braunsteiner cerró un capítulo, pero no las cuestiones de justicia y redención que su caso planteó. ¿Crees que 15 años de prisión fueron suficientes para sus crímenes? Comparte tu opinión en los comentarios. El caso de Hermine Braunsteiner trascendió la historia individual de una criminal de guerra para convertirse en un hito fundamental en la evolución de la justicia internacional. Su juicio sentó precedentes legales que aún influyen en la forma en que el mundo aborda los crímenes de lesa humanidad en la actualidad. El primer precedente crucial se estableció en 1971, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó por unanimidad que la ciudadanía estadounidense obtenida mediante documentos falsificados o la ocultación de crímenes de guerra podía ser revocada. Esta decisión allanó el camino para cientos de investigaciones posteriores contra criminales de guerra nazis residentes en suelo estadounidense. Entre 1979 y 2010, la Oficina de Investigaciones Especiales, OSI, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, procesó más de 300 casos de criminales de guerra nazis. De ellos, 107 perdieron su ciudadanía estadounidense y 67 fueron deportados o extraditados. Todos estos casos se basaron en el precedente legal establecido por el caso Braunsteiner. El segundo precedente fue aún más significativo para el derecho internacional: la confirmación de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben independientemente del tiempo transcurrido o del lugar donde se encuentre el autor. Esta doctrina jurídica, ahora universalmente aceptada, se puso a prueba y se consolidó en el caso Braunsteiner. En 1998, cuando el exdictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres por crímenes cometidos en Chile, los abogados citaron el precedente de Braunsteiner para argumentar que no existe inmunidad temporal ni geográfica para los crímenes de lesa humanidad. El mismo principio se ha aplicado en casos relacionados con criminales de guerra de la ex-Yugoslavia, el genocidio en Ruanda y las atrocidades cometidas en Camboya. El caso también influyó en la creación de la Corte Penal Internacional, CPI, en 2002. El estatuto de la CPI incorpora explícitamente el principio de que los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, un lenguaje que refleja directamente las decisiones judiciales del caso Braunsteiner. Pero el legado va más allá de los aspectos puramente legales. El caso obligó a Estados Unidos a afrontar una verdad incómoda. Durante la Guerra Fría, el país se había convertido, sin darse cuenta, en refugio para miles de criminales de guerra nazis. Esta revelación condujo a reformas significativas en los procesos de selección de refugiados e inmigrantes. En 1978, el Congreso de Estados Unidos aprobó la enmienda a la Ley de Personas Desplazadas, que por primera vez exigió una rigurosa verificación de antecedentes para los refugiados europeos. La ley también estableció fondos específicos para las investigaciones de crímenes de guerra, reconociendo que la justicia diferida seguía siendo necesaria. El caso Braunsteiner también tuvo un profundo impacto en Alemania. Su juicio
fue uno de los primeros juicios importantes por crímenes de guerra transmitidos por la televisión alemana, obligando a la generación de posguerra a confrontar detalles específicos del Holocausto que muchos preferían olvidar. Los sociólogos alemanes han documentado que el juicio marcó un punto de inflexión en la forma en que la sociedad alemana abordó su pasado nazi. Antes de Braunsteiner, existía la tendencia a tratar los crímenes nazis como aberraciones históricas lejanas. Posteriormente, se convirtieron en parte de la conciencia nacional contemporánea. Para Simon Wiesenthal y las organizaciones de sobrevivientes del Holocausto, el caso representó la validación de décadas de trabajo incansable. Demostró que era posible, incluso décadas después, identificar, procesar y condenar a criminales de guerra que creían haber escapado a la justicia. El centro Simon Wiesenthal, fundado en 1977, utilizó el modelo de investigación desarrollado en el caso Braunsteiner para rastrear a cientos de otros criminales de guerra. Su metodología, que combina testimonios de supervivientes, análisis de documentos históricos e investigación internacional coordinada, se ha convertido en un referente para organizaciones similares en todo el mundo. El caso Braunsteiner demostró que no hay escapatoria a la justicia histórica. ¿Qué otros crímenes del pasado aún esperan ser investigados con base en estos precedentes? Reflexione sobre esto en los comentarios. La historia de Hermine Braunsteiner nos obliga a confrontar una de las realidades más inquietantes de la naturaleza humana: la capacidad de la gente común de cometer atrocidades extraordinarias y luego vivir vidas aparentemente normales. No era un monstruo obvio, era alguien que podía ser tu vecino, tu compañero de trabajo, la persona sentada a tu lado en la iglesia. Durante 20 años en Queens, demostró una genuina capacidad de bondad, caridad y preocupación por los demás. Ayudó a los ancianos, participó en obras de caridad y mantuvo un matrimonio aparentemente amoroso. Estas no fueron actuaciones calculadas para engañar, parecen haber sido expresiones auténticas de una faceta de su personalidad. Pero esta misma persona había pisoteado a mujeres embarazadas hasta la muerte, seleccionado niños para las cámaras de gas y torturado a prisioneras por placer sádico. ¿Cómo pueden reconciliarse estas dos realidades? La respuesta es profundamente inquietante. Coexistieron en la misma persona. Estudios psicológicos posteriores sobre perpetradores del Holocausto confirmaron que la mayoría no eran psicópatas clínicos ni personas con trastornos mentales graves. Eran individuos psicológicamente normales que, en circunstancias específicas, eran capaces de cometer actos de extrema crueldad. Christopher Browning, en su influyente estudio Hombres Ordinarios, documentó cómo policías alemanes comunes se convirtieron en asesinos en masa. El caso Braunsteiner también revela la fragilidad de las identidades construidas. Durante 2 décadas fue genuinamente Hermine Ryan, ama de casa, miembro de la comunidad, esposa devota, pero cuando se descubrió su pasado, esa identidad se desmoronó al instante. No era lo suficientemente sólida como para resistir la confrontación con la verdad histórica. Esta fragilidad de identidades reinventadas plantea interrogantes sobre la redención y la responsabilidad. ¿Es posible que alguien que ha cometido crímenes tan graves se transforme genuinamente en una persona diferente? ¿O acaso los crímenes pasados manchan permanentemente cualquier bondad posterior? Las implicaciones van mucho más allá del contexto nazi. En un mundo donde persisten los conflictos étnicos, los genocidios y los crímenes de lesa humanidad, el caso Braunsteiner ofrece lecciones sobre justicia, memoria y responsabilidad colectiva. En primer lugar, establece que el tiempo no cura los crímenes de lesa humanidad. El paso de las décadas no disminuye la responsabilidad moral y jurídica. Esta lección cobra especial relevancia hoy en día, mientras investigadores internacionales buscan a criminales de guerra en la ex Yugoslavia, Siria, Myanmar y otros conflictos contemporáneos. En segundo lugar, demuestra la importancia de una documentación histórica meticulosa. Fueron los registros conservados por Simon Wiesenthal y otros investigadores los que permitieron identificar y procesar a Braunsteiner décadas después.
En una época de creciente negacionismo histórico, este ejemplo refuerza la importancia crucial de preservar las pruebas y los testimonios. En tercer lugar, revela cómo los sistemas burocráticos pueden, sin darse cuenta, facilitar la impunidad. La infiltración de miles de exnazis en Estados Unidos no fue resultado de una conspiración, sino de procesos de selección inadecuados y de una investigación de antecedentes rigurosa. Esta lección resuena en los debates contemporáneos sobre refugiados, inmigración y seguridad nacional. Quizás el legado más profundo del caso Braunsteiner sea la demostración de que la justicia, incluso tardíamente, aún es posible. En un mundo donde muchas víctimas de atrocidades nunca ven castigados a sus perpetradores, su condena ofrece la esperanza de que finalmente se pueda rendir cuentas. Para los sobrevivientes que testificaron en su juicio, ver a Braunsteiner condenada no les devolvió la vida a sus familias ni les curó las heridas, pero les ofreció algo igualmente importante: el reconocimiento oficial de que su sufrimiento era real, de que sus vidas tenían valor, de que la verdad histórica prevalecía sobre décadas de mentiras. La historia de Hermine Braunsteiner, la yegua de Majdanek, que se convirtió en ama de casa en Queens, sigue siendo un inquietante recordatorio de que el mal puede llevar una máscara de normalidad, pero también una prueba de que la verdad acaba encontrando su camino hacia la luz. El caso Braunsteiner nos enseña que la justicia y la memoria son inseparables de la dignidad humana. En un mundo donde se siguen cometiendo nuevos crímenes de lesa humanidad, ¿qué lecciones debemos aplicar? Deja tus reflexiones finales en los comentarios y continúa con nosotros en este viaje a través de la historia que no debe olvidarse. La historia de Hermine Braunsteiner, que acabamos de seguir, representa solo la punta del iceberg de un fenómeno mucho más amplio y sistémico que transformó la Europa de la posguerra en una auténtica tierra de oportunidades para los criminales de guerra nazis. Mientras Braunsteiner logró escapar a Estados Unidos y vivir 2 décadas como una respetable ama de casa, miles de otros perpetradores encontraron refugio aún más cerca, en la misma Europa que habían contribuido a devastar. El caso que recomendamos ver a continuación, Amnistía de posguerra Europa 1945, los guardias nazis tomaron prisioneros por un salario y vivieron libres, revela una dimensión aún más inquietante de esta impunidad sistémica. Cómo los guardias nazis no solo escaparon a la justicia, sino que fueron protegidos activamente y reintegrados a las sociedades europeas por gobiernos que priorizaron la estabilidad política por sobre la responsabilidad histórica. La arquitectura de la impunidad. Contexto histórico de Amnistía Europa. Para comprender plenamente el caso de Hermine Braunsteiner, es necesario situarlo en el contexto más amplio de las decisiones políticas tomadas en Europa entre 1945 y 1950. Mientras los juicios de Nuremberg juzgaban a los principales líderes nazis bajo el foco de atención mundial, en toda Europa se llevaba a cabo una operación mucho más discreta y sistemática: la reintegración silenciosa de decenas de miles de colaboradores y perpetradores de bajo nivel. La amnistía de posguerra no fue un accidente histórico ni el resultado de una negligencia burocrática. Fue una política deliberada, calculada y coordinada entre las potencias ocupantes y los nuevos gobiernos europeos. Las razones fueron complejas y multifacéticas: la necesidad de una rápida reconstrucción económica, la escasez de mano de obra cualificada, el temor a la expansión comunista y, quizás con mayor cinismo, el reconocimiento de que procesar a todos los colaboradores imposibilitaría la gobernabilidad en muchos países. El resultado fue la creación de un sistema de justicia dual, espectacular para los altos mandos, invisible para la masa de perpetradores. Mientras Hermann Göring y Rudolf Hess enfrentaban juicio en Nuremberg, miles de guardias, administradores, policías y colaboradores civiles recibieron nuevos documentos, nuevas identidades y nuevas oportunidades de vida. Esta dualidad creó una de las mayores ironías de la historia de la posguerra. Países que habían sido ocupados y devastados por los nazis se convirtieron en refugios para los propios perpetradores de la ocupación. Francia, Bélgica,
Países Bajos y Dinamarca, países que habían sufrido años de brutal dominación nazi, acabaron ofreciendo un discreto refugio a miles de antiguos colaboradores que simplemente cambiaron de identidad y retomaron sus vidas. El inquietante paralelo, del ama de casa estadounidense al guardia libre europeo. El caso que está a punto de descubrir comparte un profundo ADN narrativo con la historia de Hermine Braunsteiner, pero revela dimensiones aún más sistémicas de la impunidad de posguerra. Mientras Braunsteiner tuvo que cruzar el Atlántico y reinventar por completo su identidad para escapar de su pasado, la protagonista del siguiente episodio logró algo aún más audaz. Permaneció en Europa, mantuvo contacto con su antigua red y vivió libremente durante décadas bajo la protección implícita de gobiernos que preferían olvidar antes que investigar. La diferencia fundamental entre los casos no radica solo en la geografía, sino en la naturaleza institucional de la protección recibida. Braunsteiner fue protegido por la ineficiencia burocrática estadounidense y la vastedad anónima de la inmigración masiva. El guardia que conocerá a continuación fue protegido por políticas gubernamentales deliberadas, redes organizadas de excombatientes y una conspiración de silencio que involucró a las autoridades locales, regionales y nacionales. Esta distinción es crucial para comprender cómo funcionó la impunidad de posguerra a diferentes escalas y en distintos contextos. No se trataba simplemente de criminales individuales que eludían la justicia por astucia o suerte. Era un fenómeno estructural donde se crearon sistemas completos de protección para facilitar la reintegración de los perpetradores considerados útiles para la reconstrucción europea. El protagonista del siguiente caso representa a miles de guardias nazis que no necesitaron reinventar completamente sus identidades porque encontraron estructuras institucionales dispuestas a acogerlos. Estos hombres no se convirtieron en amas de casa estadounidenses anónimas. Permanecieron en Europa, mantuvieron contactos con sus antiguas redes y, en muchos casos, prosperaron económica y socialmente durante décadas. La monetización de la casa humana, cuando la brutalidad se convierte en una profesión. Uno de los aspectos más impactantes del caso que recomendamos es la revelación de cómo la persecución de prisioneros fugados se convirtió literalmente en un negocio lucrativo para muchos guardias nazis. Mientras que Hermine Braunsteiner ejercía su sadismo principalmente en los confines de los campos de concentración, el guardia que conocerá a continuación convirtió la caza de fugitivos en una auténtica carrera profesional. Esta monetización de la brutalidad revela una dimensión económica del Holocausto que a menudo permanece oculta en las narrativas históricas tradicionales. No se trataba solo de ideólogos fanáticos que cumplían órdenes por convicciones políticas. En muchos casos, eran oportunistas económicos que encontraron en la persecución sistemática de seres humanos una fuente de ingresos estable y lucrativa. El sistema de recompensas por capturar fugitivos creó incentivos perversos que transformaron la caza de personas en una actividad casi comercial. Los guardias recibían un pago por cada prisionero recapturado, bonificaciones por su eficiencia en la prevención de fugas e incluso una parte de las ganancias de la venta de bienes confiscados a prisioneros fallecidos o transferidos. Esta profesionalización de la crueldad tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del fin de la guerra. Los hombres que habían desarrollado habilidades especializadas en la caza y captura de seres humanos no las abandonaron sin más al ser liberados los campos. En muchos casos, encontraron maneras de rentabilizar esta experiencia en contextos de posguerra, ya sea trabajando para servicios de inteligencia, organizaciones criminales o simplemente aplicando métodos aprendidos en profesiones aparentemente legítimas. La red de protección. Cómo los exnazis protegieron a otros exnazis, lo que hace que el siguiente caso sea aún más inquietante que la historia de Braunsteiner, es la revelación de cómo redes organizadas de exnazis crearon sistemas de protección mutua que funcionaron eficazmente durante décadas. Mientras Braunsteiner vivió su vida estadounidense, esencialmente aislado de otros experpetradores, el protagonista que conocerán a continuación
mantuvo conexiones activas con docenas de otros exguardias, administradores y colaboradores. Estas redes funcionaban como verdaderas organizaciones de ayuda mutua, que proporcionaban no solo protección contra las investigaciones, sino también oportunidades económicas, contactos profesionales e incluso apoyo emocional a los hombres que compartían secretos que no podían discutir con sus familias o comunidades. La sofisticación de estas redes era impresionante. Incluían sistemas de alerta temprana sobre investigaciones en curso, planes de falsificación masiva de documentos, redes de empleo que colocaban a exnazis en puestos donde podían protegerse mutuamente, e incluso operaciones financieras que blanqueaban dinero robado durante la guerra y lo redistribuían entre los miembros de la red. Muchas de estas organizaciones operaron abiertamente durante décadas, disfrazadas de asociaciones de veteranos, clubes sociales u organizaciones benéficas. Algunas incluso recibieron reconocimiento oficial de gobiernos locales que ignoraron deliberadamente la verdadera naturaleza de su composición y actividades. En contraste con Braunsteiner, diferentes estrategias de supervivencia. Comparar la estrategia de supervivencia de Hermine Braunsteiner con la del protagonista del siguiente caso revela mucho sobre las diferentes opciones disponibles para los exnazis en la posguerra. Braunsteiner eligió el camino de la reinvención total, una nueva identidad, un nuevo país, una nueva vida basada en la negación total del pasado. Fue una estrategia arriesgada que requirió un aislamiento casi total de cualquier conexión con su vida anterior. El guardia que estás a punto de conocer optó por un enfoque fundamentalmente diferente. Permaneció en Europa, conservó su identidad original, con pequeñas modificaciones, y construyó su protección integrándose en redes de protección colectiva. En lugar de negar su pasado, lo transformó en una credencial para acceder a estas redes. Esta diferencia estratégica refleja las distintas oportunidades y riesgos que existen en distintos contextos geográficos y políticos. Estados Unidos ofrecía anonimato gracias a su inmensidad y diversidad, pero exigía una reinvención completa. Europa ofrecía protección mediante redes organizadas, pero exigía mantener conexiones peligrosas con otros antiguos perpetradores. Curiosamente, la estrategia europea resultó más duradera en muchos casos. Si bien Braunsteiner fue finalmente descubierto y extraditado gracias a la incansable labor de Simon Wiesenthal, muchos de los guardias que permanecieron en Europa lograron evadir investigaciones serias durante décadas, protegidos por redes que incluían a funcionarios gubernamentales, policías e incluso algunos investigadores. La dimensión económica de la impunidad. Un aspecto particularmente revelador del siguiente caso es cómo la reconstrucción económica europea brindó la cobertura perfecta para la reintegración de los exnazis. Mientras Braunsteiner se vio confinada al rol tradicional de ama de casa estadounidense, muchos exguardias en Europa encontraron oportunidades de prosperar económicamente de maneras impensables en Estados Unidos. La escasez de mano de obra cualificada en la devastada Europa creó una demanda de cualquier persona con experiencia administrativa, logística o de seguridad. Precisamente las habilidades que muchos exnazis habían desarrollado durante la guerra. Hombres que habían dirigido campos de concentración encontraron empleo en la gestión de fábricas. Antiguos guardias se convirtieron en supervisores de seguridad. Los colaboradores que habían organizado deportaciones fueron empleados en los departamentos de transporte y logística. Este reciclaje de habilidades criminales, en contextos aparentemente legítimos, ha creado situaciones extrañas en las que antiguos perpetradores no solo han escapado a la justicia, sino que han prosperado económicamente utilizando habilidades desarrolladas durante la comisión de crímenes contra la humanidad. El caso que usted está a punto de descubrir incluye documentación detallada de cómo un exguardia transformó su experiencia cazando fugitivos en una lucrativa carrera en la industria de la seguridad privada, acumulando eventualmente una riqueza considerable mientras mantenía contacto discreto con redes de otros experpetradores. La conspiración del silencio, instituciones que eligieron no ver.
Quizás el aspecto más perturbador que se revela en el próximo episodio es la documentación de cómo las instituciones oficiales, la policía, el gobierno local, incluso algunas organizaciones de sobrevivientes, decidieron conscientemente ignorar la evidencia de la presencia de exnazis en sus comunidades. Esta conspiración de silencio fue mucho más explícita e institucionalizada en Europa que en Estados Unidos. Si bien el descubrimiento de Braun Steiner causó un escándalo nacional en Estados Unidos, muchas revelaciones similares en Europa fueron silenciadas deliberadamente por las autoridades, que consideraban más importante dejar atrás el pasado que desenterrar el pasado. El protagonista del siguiente caso vivió durante décadas en un pequeño pueblo donde decenas de personas conocían o sospechaban de su pasado, incluyendo policías locales, funcionarios municipales e incluso algunos sobrevivientes locales. Pero una combinación de miedo, pragmatismo económico y hastío por los problemas relacionados con la guerra creó un pacto tácito de silencio que lo protegió no solo a él, sino también a decenas de otros ex-colaboradores en la misma región. Esta documentación del silencio institucional organizado ofrece perspectivas únicas sobre cómo sociedades enteras han optado por abordar pasados traumáticos a través de la negación colectiva en lugar de la confrontación con la verdad. Conexiones contemporáneas. Lecciones para el presente. Las revelaciones sobre las redes de protección de los exnazis en la Europa de la posguerra tienen relevancia directa para las cuestiones contemporáneas de justicia internacional, rendición de cuentas por los crímenes de guerra y la integración de refugiados y migrantes en nuevas sociedades. El siguiente caso demuestra cómo las decisiones políticas de avanzar en lugar de enfrentar el pasado tuvieron consecuencias que se prolongaron durante décadas. Las comunidades que optaron por el silencio sobre los antiguos perpetradores a menudo descubrieron, años después, que sin darse cuenta, habían creado refugios para otros tipos de delincuentes y actividades ilícitas. Estas lecciones son especialmente relevantes hoy en día, mientras las comunidades internacionales luchan por gestionar la situación de los refugiados de los conflictos contemporáneos, algunos de los cuales pueden incluir a autores de atrocidades. El caso europeo de la posguerra ofrece ejemplos de lo que no se debe hacer y perspectivas sobre cómo crear sistemas de selección e integración que equilibren la humanidad con la rendición de cuentas. La invitación a descubrir la verdad completa. La historia de Hermine Braun Steiner que acabamos de seguir es profundamente inquietante, pero representa solo una faceta de un fenómeno mucho más amplio y sistémico. El caso que recomendamos a continuación revela cómo la impunidad de la posguerra funcionó no solo mediante fallos burocráticos o astucias individuales, sino también mediante políticas deliberadas y redes organizadas de protección. Amnistía de posguerra, Europa 1945. La Guardia Nazi capturó prisioneros por un salario y vivió libre. Ofrece documentación sin precedentes sobre cómo miles de perpetradores lograron no solo escapar de la justicia, sino prosperar bajo la protección implícita de gobiernos e instituciones que priorizaron la estabilidad sobre la verdad. El próximo episodio incluye documentación inédita sobre redes de protección organizadas que operaron durante décadas en múltiples países europeos, revelando cómo los exnazis crearon sofisticados sistemas de ayuda mutua que incluían falsificación de documentos, alertar a otros sobre investigaciones e incluso operaciones financieras para lavar dinero robado durante la guerra. Entrevistas exclusivas con investigadores que han pasado décadas rastreando estas redes, incluyendo detalles sobre cómo algunas operaron hasta los años 1980 y 1990, mucho después de que el mundo creyera que tales organizaciones habían desaparecido. Análisis detallado de documentos gubernamentales desclasificados revelan cómo las autoridades locales y nacionales decidieron conscientemente ignorar la evidencia sobre exnazis en sus comunidades, creando políticas informales de no preguntar, no investigar, que protegieron a miles de perpetradores. Testimonios impactantes de sobrevivientes que descubrieron décadas después de la guerra, que vivían junto a los mismos hombres que habían torturado a sus familiares,
y cómo comunidades enteras participaron en una conspiración de silencio para proteger a estos perpetradores. Conexiones contemporáneas que demuestran cómo las redes creadas para proteger a antiguos nazis evolucionaron hacia otras actividades criminales y cómo algunas continúan influyendo en la política europea hasta el día de hoy. El protagonista de este caso logró algo que Hermine Braunsteiner nunca logró. No solo escapó de la justicia, sino que creó un legado de impunidad que protegió a cientos de otros perpetradores y sentó precedentes que siguen influyendo en cómo las sociedades abordan los crímenes de guerra hasta el día de hoy. Si la historia de Braunsteiner le inquietó, prepárese para descubrir cómo la impunidad sistémica operó a una escala mucho mayor, con consecuencias que se extienden hasta nuestros días. Esta es una historia que todo ciudadano consciente necesita conocer, no solo para comprender el pasado, sino también para reconocer patrones que podrían estar repitiéndose hoy. Haz clic en el siguiente video para descubrir cómo miles de criminales de guerra nazis no solo escaparon a la justicia, sino que construyeron imperios económicos y redes de influencia política que siguen impactando a la Europa contemporánea. Esta es la historia que los gobiernos prefirieron mantener en secreto durante décadas, hasta ahora. La verdad histórica no desaparece simplemente por ser incómoda o perturbadora. Espera, documentada en archivos olvidados y testimonios silenciados, hasta que alguien tenga el valor de sacarla a la luz. El caso que está a punto de descubrir es una de esas verdades. No pierda esta oportunidad de comprender plenamente cómo la impunidad de la posguerra moldeó el mundo en el que vivimos hoy.